Voy a iniciar a compartir la palabra de Dios sobre algo que Dios me ministraba en estos días. Venía en el auto, venía solo conduciendo y el Espíritu Santo me hablaba y me hacía entender muchas cosas. Y entendía que Él me decía que hay creyentes, oiga bien, creyentes de las iglesias que aún han sido bautizados y aún ministran, pero que todavía son como Judas Iscariote. Cristianos bautizados y aún ministran, y son como Judas Iscariote. No te asustes ni te escandalices, que no voy a hablarte de traicionero, no. Déjame y doy la introducción y luego tomamos. Hay Judas Iscariotes, hay otros que todavía son como los hermanos de Jesús. Porque usted y yo sabemos por la palabra que Jesús tuvo hermanos, hijos de María y José, y que no creyeron en Jesús sino hasta después que lo vieron resucitado. Te voy a hablar de eso también. Entonces, te repito, hay gente en las iglesias, y cuando digo iglesias hablo de todas las iglesias cristianas evangélicas de sana doctrina, que son como Judas Iscariote, otros son como los hermanos de Jesús, e inclusive hay algunos en las iglesias que son como los fariseos. No se escandalice por la palabra fariseo, porque lo primero que se nos viene a la mente es hipócrita. No estoy hablando de ese tipo de personas. Estoy hablando de gente que viene a los cultos, que son bautizados, que ministran, que aman a Dios, pero todavía tienen estas características. Y esto, lamentablemente, meditaba mucho, y esto incluye esta iglesia. Es decir, que donde Dios me llevaba a entender era que en la iglesia le den, tal vez tú o el que está sentado al lado tuyo todavía tiene actitudes y acciones de Judas Iscariote, de los hermanos de Jesús o de los fariseos. Amén. Por lo tanto, es necesario, amado hermano y amigo que estás acá, que te concentres 100% en la palabra y en la prédica. Que nada te distraiga. Porque lo que voy a predicar no es para el que está sentado al lado tuyo, es para ti. Así que por favor, cuando sientes que algo aparentemente es para el que está al lado tuyo, tu familiar, no lo voltees a mirar ni lo codees, ni le diga, habla Jehová. Todo lo que se predique hoy salga de este púlpito, usted va a decir, háblame Jehová. Porque la palabra de Dios es como un espejo, siempre lo he dicho. El espejo te revela tu realidad. El espejo, cuando tú te miras en la mañana, te das cuenta si se te cayeron los cabellos un poquito más, si estás más gordito, estás más flaco, que vale la pena para que usted no le tenga que decir a otro, mira, estás gordo, estás barrigón. Él se vio en el espejo. Pero el espejo te revela eso. El espejo te revela si la pinta que compraste, la ropa que viste en el maniquí, te queda igualito o no. Si estás más viejito, si estás más joven, si te están saliendo... El espejo no te niega absolutamente nada. El espejo no es esa fantasía, espejito, espejito, dime quién es el más bonito. Y te dice Blancanieves y tú te enojas y te dice, no, eres tú, perdón. Conocemos la fábula esa de Blancanieves y los 7 enanitos, la historia. Entonces, hermano, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios te confronta. Y porque Dios te ama, te trajo esta mañana. Porque Dios te ama, te puso a ver esta transmisión. Porque quiere corregir algo en ti. Porque el padre que ama a sus hijos los corrige. Un verdadero papá corrige. Un papá, una mamá que ama no alcahuetea. Así que es el gran problema de a veces nosotros cuando somos o hemos sido adolescentes y jóvenes. Queremos que papá y mamá nos comprendan en todo lo que hacemos y que esté de acuerdo con nosotros. Y entonces, como papá y mamá no están de acuerdo, sino que nos corrigen, entonces ya no le contamos más a papá y a mamá, sino que vamos donde un amigo que sí me va a apoyar, y ese sí es mi verdadero amigo.
La palabra de Dios hoy nos va a hablar, no al que está a tu lado, no al que no vino, sino a ti, para confrontarte, no para avergonzarte, no para que salgas triste ni dolido de aquí, ni digas no vuelvo más, sino para que tú tomes tu decisión de cambiar. Para que tú hoy salgas de aquí diciendo no quiero seguir siendo más como Judas. Para que tú salgas de aquí hoy diciendo no quiero ser más como los hermanos de Jesús. Para que tú salgas hoy de aquí diciendo no quiero más ser como los fariseos. Quiero ser como Dios quiere que yo sea. Así que por favor, hermano, apaga tu celular, a no ser que seas médico, que creo que no hay ninguno, y tengan que llamarte para operaciones urgentes. Pastor, es que estoy esperando una chamba. Si te llaman a la hora del culto, esa chamba no es de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, si alguno está esperando que lo llamen para un contrato, un trabajo, Padre, que sea después. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Entonces te decía que dentro de las iglesias cristianas y en esta iglesia, porque no voy a ser como los otros predicadores que dicen no, esto no pasa aquí, no, aquí hay Judas, hay hermanos de Jesús y hay fariseos. Cuando digo los Judas, le decía, no se escandalice que no voy a hablar de traicioneros. Cuando digo Judas, estoy hablando de aquellos que como Judas tuvieron al mejor maestro, al mejor líder, al mejor guía, pero nunca entendió lo que realmente ese maestro le estaba enseñando. Y por eso lo vendió, porque Jesús no llenó las expectativas materiales y humanas de él. Y aunque Judas había visto milagros hechos por Jesús, resucitar muertos, porque él vio resucitar muertos, vio limpiar leprosos a Jesús, vio libertar endemoniados y sanar enfermos, eso no fue suficiente para que Judas entendiera lo que es ser un verdadero seguidor de Jesús. De la misma forma hay gente en las iglesias, y permítame, como dice el apóstol Pablo, un poco de locura. Cuando Pablo dice permítame un poco de locura, es porque habla de él mismo. Fariseo, hijo de fariseo, y comienza a dar su historia y comienza aparentemente a presentarse él como ejemplo. Permítame, yo creo que desde el pastor Napoleón, mi persona y los que predicamos aquí, enseñamos la palabra de verdad. Esa es la razón por la cual usted aquí en nuestra iglesia ve que la mayoría de los que predicamos, por lo general, mayormente lo que hacemos es enseñar. No somos casi, sino de vez en cuando, y Arsenía a veces usted lo ve brincando, saltando y ¡ah! Orémosle a Dios para que algún día lo veamos así. Digo él, no somos de ese tipo de predicadores, porque tenemos una escuela, una formación, una identidad que es enseñar la palabra de Dios. No es que los que brincan, saltan, gritan, no enseñen. No es que no lo hagan, pero más nos afanamos por esto, por darle alimento a la iglesia. Y a pesar de que aquí se da alimento y se da buena palabra, y palabra de verdad, bíblica, no palabras motivacionales que alimenten las emociones, pero no el espíritu ni el alma entera. A pesar de que se da buena palabra, siguen habiendo Judas en las iglesias. Amén. Siguen habiendo personas que salen del culto y su vida sigue igual. Su hogar sigue igual y hasta peor. Me estoy haciendo entender a dónde voy. Mira que no te estoy hablando del Judas traicionero, te estoy hablando del Judas que traicionó porque no entendió, no conoció, no pudo captar, recibir a ciencia cierta lo que era Jesús. Es decir, que te estoy hablando de cristianos que aún en los que Cristo ha hecho milagros. Yo voy a hacer una pregunta y quiero que usted me levante la mano. ¿Cuántos aquí han sido sanados? Sanados por Cristo. No por Cristo y la pastilla, no por Cristo y el tratamiento, sino por Cristo directamente.
Amén. ¿Cuántos han recibido provisión de Dios que no han tenido? Ahí dice, esto fue Dios el que me hizo este milagro. Fíjese, a pesar de que hemos visto milagros, provisión, hay gente que no ha entendido todavía y por eso no se comprometen. ¿Sí ve a dónde estoy yendo? No se comprometen, no dan un paso más allá. Pero hoy el espíritu de Judas se va. Y entonces, por eso estos son la clase de cristianos que vienen a las iglesias, aún algunos son bautizados y aún algunos ministran, siguen teniendo la actitud de Judas. Cambian a Cristo por 30 piezas de plata. Judas prefirió el dinero que la salvación. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Por eso es que hay tantos de estos cristianos que cambian a Jesús. No por 30 piezas de plata, sino por sus pasiones y deseos. Y usted los ve que andan en su propia mentalidad, en su propia vida, sabiendo que hay un Dios verdadero del que les ha hablado, que eso es pecado, que eso no se hace, pero satisfacen mejor sus deseos y sus pasiones. Hay cristianos de estos, y no hablo de los que se han retirado de las iglesias, dentro de las iglesias, han vendido a Jesús la salvación de su alma por 30 piezas de plata, es decir, por un resentimiento y rencor. O sea, están dentro de las iglesias o aún se han ido y están resentidos y entonces no vienen a la iglesia porque están resentidos con el hermano, con la hermana, con el líder y aún peor con el pastor. Yo me preguntaba cuando Dios me hablaba todo esto, Señor, ¿y qué excusa le van a dar ellos a Dios el día que mueran? O el día del juicio final. Señor, es que lo que me hizo la hermana no me agradó, Padre, y por eso no fui más. ¿Será que Jesús te va a justificar eso? Así que empieza a analizar. Empieza a analizar si tú eres de los que por un resentimiento o también por un mal carácter, un mal proceder. Hermano, Cristo te quiere cambiar el carácter. Déjate, está escudándote que casi era mi papá, si era mi mamá, yo soy así. No. Te decía que algunos son como los hermanos de Jesús. Vamos a dejar a los Judas quietos. Algunos son como los hermanos de Jesús. Le decía que los hermanos de Jesús solo creyeron en Jesús cuando lo vieron resucitado. ¿Por qué? Porque como ellos crecieron con Jesús. Mire que ni aún en el mismo pueblo donde se crió Jesús, Jesús pudo hacer no muchos milagros o ningún milagro, solo unas pocas sanidades. No hizo milagros, dice el texto, y tuvo que irse. ¿Por qué? Porque la gente lo conocía, creció con él, y cuando lo veían decían, y este no es el hijo de José, no están sus hermanos y hermanas entre nosotros. ¿De dónde hace milagro? ¿A quién me estoy refiriendo ahora? Aquellos que tuvimos el privilegio de nacer o de crecer en el evangelio, crecieron en las iglesias y se acostumbraron tanto a la iglesia que los domingos había que venir a culto, que los sábados había que venir al culto de jóvenes, que tal día era ayuno, que el miércoles, el viernes había que venir a adorar a Dios. Se acostumbraron y el cristianismo se volvió en una costumbre para ellos. Es más, en algunos casos una obligación, porque si los papás son como yo y como era mi papá y mi mamá, que mientras vivíamos bajo el techo, todo el mundo va para la iglesia. Entonces se volvió como que una obligación, un compromiso, y cuando ya entraron a la universidad o a trabajar, le crecieron alas y se fueron. Esa gente, si tienes un familiar en esa actitud, un hijo, un nieto, pídele a Dios que Jesús se les presente para que puedan convertirse. Porque esa gente, esos jóvenes que se han apartado, ellos saben, ellos conocen de la Biblia. En la escuela dominical les instruyeron, ellos saben que Dios existe, pero les falta el paso de creer. ¿Qué necesitan? Que Dios se les revele. Y esa es la oración que yo tengo por mi hijo y por los jóvenes que han crecido acá. Señor, revélateles.
que no crean un evangelio de papá y mamá, de un evangelio de iglesia y de pastor, sino un evangelio revelado del cielo. Es que cuando Dios se te revela, entonces tú vas a entender que mejor es servir y agradar a Cristo que cualquier otra cosa. Vas a dejar de poner tanta excusa y tanto pretexto y tanta autojustificación para llevar la vida como la llevas. Es que el trabajo es duro, es que en la universidad es... No. Mire, hermano, aquí tenemos jóvenes que han sido universitarios y fue duro, ¿verdad que sí? Pero aquí están. Porque de pronto alguien me dirá que, pastor, cuando usted estudió en la universidad, cuando usted trabajó hace esos 200 años, era diferente, pastor. Déjame decirle que allá, Harold, no sé, aunque tú eres más viejito que yo, ¿verdad? En esa época nuestra, el viernes le llamaban viernes cultural. Yo no sé si todavía lo llaman así. ¿Cierto? Viernes cultural. ¿Qué quería decir? Que no había clase. Desde el profesor hasta los estudiantes decíamos que era viernes cultural. Y todo el mundo se iba para la discoteca y yo me venía para el culto viernes en la noche de oración. Entonces necesitamos un encuentro personal. Así que te invito, te insto, madre, abuela, padre, abuelo, que tus nietos sean apartados, tus hijos, que tu oración sea esa. Porque los hermanos de Jesús se convirtieron cuando vieron a Jesús que resucitó. Bueno, y lo vimos crucificado, lo enterramos, lo lloramos y ahora está vivo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Te decía que hay creyentes que son como los fariseos. Y no te hablo de hipócritas, no. Sino de gente en las iglesias que sabe Biblia. Sabe Biblia, la leen. Y conocen el evangelio tradicional. Es que en la época cuando yo me convertí no hacían nada de esto. Esas cámaras estorban ahí en la mitad. ¿Para qué luces? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? O sea, no se dan cuenta que hay visiones que Dios da. Y que aunque yo no la entienda, yo tengo que respetarla. Eso le pasaba a los fariseos. Si alguien conocía la ley de Dios, eran los fariseos. Pero escúchame, conocían la ley de Dios, pero no conocían al Dios que dio la ley. Entonces hay gente que sabe Biblia, pero para criticarla, para señalar y para juzgar y para rechazar. De eso los hay en las iglesias. Es que el culto, la alabanza tiene que ser media hora nada más, mientras que otros dicen ojalá y sea 2 horas. Esos que dicen ojalá y sigan, son gente que sabe a qué se viene este lugar. Y que sabe que, perdóneme hermano, Dios mío, aquí voy a romper una tradición con la que yo crecí y en la que no estoy muy de acuerdo, pero hoy tengo que decirlo. Antes se nos enseñaba, no se nos enseñaba directamente, pero se nos hacía entender que lo más importante de venir a un culto era la prédica de la palabra. Porque yo recuerdo que cuando yo era niño y joven, adolescente, hace unos añitos, después de la alabanza, Eduardo, no sé si tú te acuerdas, ahora pasemos a lo más importante, que es la palabra de Dios. Así decían. ¿Cierto, Vicky? Así decía. Y no es que se enseñaba, sino que como había directores de culto, el que le tocaba dirigir el culto después de la alabanza, ya lo oyó que todo el mundo decía y él lo decía. Y teníamos la mentalidad que lo más importante es la prédica. Yo empecé a entender que lo uno y lo otro son igual de importantes. Porque la adoración y la alabanza, como te decía al comienzo, es lo que tú y yo le damos a Dios. Es la que hace que Dios descienda. Hermano, déjame decirte que la palabra de Dios dice que si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, mucho menos esta casa. Dios no se queda aquí. Usted y yo nos vamos y Dios no se queda aquí. ¿Qué hace que Dios venga a este lugar? Nuestra exaltación a Él. Lo mueve. Y cuando Dios llega, como llegó esta mañana, entonces su gloria nos llena.
Y todo el que se para a predicar acá, predica bajo la unción y la gracia de Dios. Porque como ya le dimos a Él, entonces Él ahora nos va a dar a nosotros. No lo que nosotros queremos oír, sino lo que Él sabe que necesitamos. Amén. Entonces, ahora, ¿sabe qué voy entendiendo? Que yo considero que la adoración y la alabanza en un culto puede ser, mire que no estoy afirmando, puede ser que sea más importante que la prédica. Porque cuando tú adoras a Dios y tú exaltas a Dios de corazón y con entendimiento y te olvidas de lo que está alrededor tuyo, hermano, Dios se manifiesta en tu vida. Dios llena tu vida, y cuando Dios llena, Dios empieza a liberarte, a sacar. Tú te humillas, tú te santificas ante Dios, tú sientes a Dios, tú sabes que Dios es real, tú tienes temor de Dios y tú dices, voy a empezar a caminar porque me di cuenta que Dios es real. Para que no te pase lo que le pasa a muchos, están gordos de palabras, pero no cambian. Entonces eso necesitan liposucción espiritual. Pero bueno, entonces esos fariseos están en las iglesias, hermano. Todos lo juzgan, todos lo señalan, todos lo critican. Es que así no debe ser, así no. Esas conocen palabra. Y cuando viene de pronto, mire, yo les he dicho, nuestro congreso esté orando a Dios. Ya estamos casi a un mes. El 4 y 5 de junio, este va a ser el 10º festival. Ni la cuarentena nos impidió hacer el festival, porque lo hicimos virtual. Cuando Dios me dio ese nombre, Festival del Espíritu Santo, por las redes empezaron a criticarme. Festival, eso suena como a fiesta. Y eso es festival. Y algunos barranquilleros, ¿cuántos barranquilleros hay aquí aparte de mi esposa? José, algunos, o Yadira, algunos barranquilleros tomaron carnaval, que eso significaba carne a Baal, al dios Baal de la Biblia. Pero cuando usted ve la escritura de carnaval, creo que está con V, y Baal está con B. Y festival también es con V. Sé que ni la gramática les da la razón. Y sí, Dios es un Dios de fiesta. Nuestro Dios es Dios alegre. Por eso alguien me dijo en una oportunidad, creo que fue Leonardo, no sé si él se acuerda o yo me acuerdo, ¿quién fue? Me dijo, pastor, si estamos hablando de festival hay que ponerle colorido a la decoración. ¿Qué fiesta? Entonces el fariseo en las iglesias siempre está juzgando, señalando, y se mantiene en su tradición y de allí nadie lo saca. Es más, aún enseñanzas antiguas que no están dentro de la Biblia, pero como las enseñaron, ellos se mantienen en ella. Me cubro con la sangre de Cristo, por ponerle un ejemplo. Y les cuesta salir de allí. Yo avanzo. Hermanos, todos necesitamos entender que la única razón del cristianismo es la salvación del alma. Esa es la razón por la cual tú tienes que ser cristiano. No porque te gusta tal iglesia, no porque te gusta cómo predica el pastor, no porque te gusta cómo cantan. No. Por la salvación de tu alma. Lo que indica que tú tienes que estar donde se te predique palabra que te confronte. ¿Sabe por qué muchas iglesias no han abierto después de pandemia y cuarentena? Porque la gente se le fue. La gente no diezmaba ni ofrendaba porque como no se congregaban, los que mantuvieron el empleo, claro está. El domingo pasado me encontré con un pastor amigo. Pasó por aquí y me vio que apenas yo iba saliendo y me dice, te entiendo, los pastores somos los últimos en irnos. Y me dice, ¿cómo vas tú con la presencialidad? Le digo, bien. ¿Y cuántos se te fueron? Que yo tenga memoria uno solo. No ha vuelto. Ahora más de uno va a empezar a tirar cabeza. Una sola persona no ha vuelto. Una. Y he hablado con ella, una. Y él me decía, imagínate que a mí más de la mitad no me ha vuelto. ¿Y hace cuánto nos reaperturamos?
sea, algo tiene que estar pasando. Mientras usted y yo anhelábamos que se abrieran estas puertas, o sea, eso perdóneme mi locura, me hace entender que aquí tenemos buena palabra para la gloria de Dios. Entonces, claro, seguimos transmitiendo. Y ustedes me pedían. Y aunque yo estuve hospitalizado 17 días en la clínica, y después mi esposa me hospitalizó varias semanas en mi cama, en mi casa, y yo con ganas de predicar, pero levantó Dios predicadores. Entonces, mire, hermano, entiende, hermano, joven, dama, caballero, donde Dios te haya hablado. Si sientes que eres Judas Iscariote, si sientes que eres de los hermanos de Jesús, si sientes que eres fariseo, entiende por qué hay que buscar a Dios. No porque tu papá y tu mamá te obligan, no porque te invita a alguien, sino por la salvación de tu alma. Lo que implica que yo debo buscar donde se me hable de salvación, donde se me hable de cómo cuidar mi salvación, cómo agradar a Dios. Pero esa salvación tiene que dar evidencias, que es lo que muchos no han entendido. Por eso algunos terminan siendo como los Judas, como los hermanos de Jesús o como los fariseos. Porque la vida cristiana tiene que dar evidencias de una transformación de Dios. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. No puede un buen árbol dar malos frutos, un buen árbol da buenos frutos, ni un mal árbol dar frutos buenos, da malos frutos. Y no puede un árbol de mango dar fruto de guayaba. Un árbol de mango, ¿de qué da fruto? De mango. Usted no puede decir que es cristiano, que es salvo y estar dando fruto de pecado. Si eres cristiano, tienes que dar frutos de cristiano. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 11, para los que han dicho el pastor no ha leído. De pronto algún fariseo está diciendo no ha leído la Biblia. Ahí viene, dice el hermano Enrique. Y hasta más. Segunda de Corintios 5:11 dice, conociendo pues, mire que estoy leyendo pausado porque hay coma, conociendo pues, no es que sea paisa el escritor, el pues vea pues, no. Conociendo pues el temor del Señor, y resalte eso si tiene Biblia ahí, el temor del Señor. ¿Cuántos aquí temen a Dios? Cuando tú temes a Dios, no es de miedo, es de respeto por su presencia, por su santidad, y porque tú sabes que Él todo lo ve y todo lo oye y todo lo sabe de ti. Entonces, como yo conozco y tú y yo conocemos que Dios está presente en todas partes y todo lo sabe, tenemos que persuadir a los demás, a los hombres. Dice, persuadimos a los hombres. Y hay gente que le gusta persuadir y hablarle a otro de Cristo, pero sigue diciendo, y subraya eso, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. A Dios tú no lo engañas, ni yo lo engaño. Siempre he dicho que a Dios se le miente. ¿Sabía usted que a Dios se le puede mentir? Pero no lo engañamos. Pastor, a Dios no se le miente, sí. ¿Cuántas veces tú y yo no le hemos mentido? Señor, mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana para orar, Señor. Amén. Y Dios pone el gallo del vecino para que te cante. ¡Cácaraya! Reprendo tu espíritu de gallo que me quiere quitar el sueño. Le mentiste a Dios, pero como Dios sabía que tú no te ibas a levantar, no lo engañaste. O sea, no se tragó la mentira. ¿Estamos bien? Entonces mire, pero a Dios le es manifiesto lo que en realidad somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es decir, que tú mismo te des cuenta hoy si estás siendo un Judas Iscariote, un hermano de Jesús o un fariseo. O las tres juntas. O algo más que me hizo falta. O sea, que no apliques esto para otro, que lo apliques para ti. Señor, tengo temor de ti, tú lo sabes todo, tú sabes, Señor, pero yo también. Pero no hagas lo que el que está al lado tuyo, ahora sí voy a hablar con el que está al lado tuyo. No hagas lo que el que está al lado tuyo hace.
Dios me habló, Señor, me dieron juguete, me trataste, pero sigue igual. O sea, no hay un cambio, no hay una transformación, o sea, no pasó nada, sino que seamos conscientes nosotros mismos. Paso al versículo 17, por favor, que no lo sabemos de memoria. Para que se dé cuenta, dice, de modo, léalo fuerte, que si alguno está, ¿en cuántos aquí están en Cristo? Entonces tienes que ser nueva criatura y las cosas viejas. ¿Cuáles cosas viejas? No el escaparate viejo, ni la nevera, ni el Señor. Y hay gente que oye esto y ha llegado a la casa y saca el escaparate viejo, la nevera vieja, todo lo viejo no. Es lo viejo que hay en ti, el pecado, las cosas que no le agradan a Dios. Si quieres que Dios te cambie la nevera y te cambie la estufa vieja y la cama vieja y el colchón que ya no sabes qué hacer porque pareces un araquiri y te acuestas aquí y te sale un chuzo por acá. Si quieres que Dios te cambie eso, primero tienes que cambiar tú. Alguien dígame amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero así como hay Judas, hay hermanos de Jesús y hay fariseos, la Biblia también nos menciona de muchas personas, pero permíteme mencionarte dos hoy, que tuvieron un encuentro con Jesús de verdad, verdad, y dieron evidencias instantáneas de un cambio. Dieron evidencias de que realmente entendieron. Y el primero de ellos lo encontramos en Lucas 19. Te hablo de Zaqueo. Lucas 19. Los que conocemos la historia, ya vamos a leer un par de versículos. Yo voy a ir saltando, ya te digo cuál vamos a leer, no lo coloques todavía. Los que conocemos la historia nos habla de un hombre llamado Zaqueo, que alguien dijo que tenía 3P, 4P, pequeño, publicano y pecador, 3P. Era de baja estatura. Un publicano, para los que no saben, era un cobrador de impuestos. Era alguien que era judío, hebreo, israelita, y como en ese tiempo de Jesús, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, Israel tenía que pagarle tributo al Imperio Romano. Y entonces colocaban gente del mismo pueblo, ciudad o población para que recaudara los impuestos del mismo israelita. Y Zaqueo fue escogido para eso, lo llaman publicano. Zaqueo era tramposo, marrullero, ¿qué más? Tramullero, codicioso, y era judío y conocía la ley. Por eso te hablo, no estoy hablando del inconverso, estoy hablando de gente en las iglesias, porque todavía hay cristianos tramulleros, hermano. Hay cristianos embusteros. Dios mío, perdóname por esto que voy a decir, pero usted sabe que los carpinteros tienen una mala fama. Para el lunes está sin falta el mueble. Lo que es que no te dicen cuál lunes, pero para el lunes. Eso era Zaqueo. Dice que un día oyó de Jesús, la fama de Jesús, que Jesús sanaba, hacía milagros. Él quiso verlo y supo que Jesús iba pasando por su ciudad. Pero como era publicano y los publicanos lo aborrecían los judíos, porque siendo de su mismo pueblo se vendía a los romanos para cobrarles impuestos. Mire lo que hacía el Imperio Romano, le decía, cada uno tiene que pagar 1,000 pesos. El publicano tenía que cobrar un poquito más para quedarse su utilidad. 1,100, 1,200, pero este Zaqueo se ve que era malísimo y cobraba 5,000 y 6,000 pesos a cada persona. Lo aborrecían, no lo querían. Así que él no podía ir donde estaba la gente porque la gente lo echaba. Aparte que era chiquito, no podía quedarse a la distancia para mirar. Él calculó por dónde iba a pasar Jesús. Y él dijo, por allá va, y se dio la vuelta por la otra manzana. Corrió delante, vio un árbol grande llamado sicómoro, se subió allá arriba y dijo, por aquí va a pasar y yo lo voy a ver. O sea, tenía curiosidad. En otras palabras, chismoso. Hasta allí. Pero nuestro Dios aprovechó la curiosidad de Zaqueo. Porque es que cuando alguien tiene interés de conocer a Jesús,
simple curiosidad, Jesús va mucho más allá. Esa actitud de Zaqueo, de curiosidad, para él no era para entregarle su vida a Jesús. Yo estoy seguro que Zaqueo se sentía pecador, y más porque Jesús no adornaba las palabras ni hacía reír como yo trato de hacerte reír un poquito para que los que están bravos se les vaya la bravura. Jesús al pecado lo llamaba pecado. Aún a los mismos fariseos les decía sepulcros blanqueados. Por fuera están blancos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. ¿Usted se imagina Zaqueo oyendo el mensaje de Jesús? Zaqueo no hubiese ido más. Pero Jesús conoció lo que podía hacer Zaqueo. Y dice que Jesús pasó por allí. Y la curiosidad y el deseo de Zaqueo, mire lo que hizo. ¿Qué era lo que Zaqueo quería? Ver a Jesús. Más nada. Pero ¿sabe qué logró? Que Jesús se detuviera justo debajo del árbol. Sin Zaqueo tener la intención esa, Jesús se detuvo. Jesús miró y lo vio. No solo hizo que se detuviera, sino hizo que lo viera. Y no solo hizo que lo viera, sino que le habló. Y lo llamó por su nombre, ¡Zaqueo! ¿Y este de dónde me conoce? No le dijo tú qué haces ahí. Seguro Zaqueo diría, ¿y este de dónde me conoce a mí? ¡Zaqueo! Y no solo le habló y lo llamó por el nombre, le dijo, bájate, porque voy a posar en tu casa. Versículo 5 del capítulo 19 de Lucas. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Por curiosidad, mire lo que logró. Yo no sé cuál es la razón por la cual tú has venido esta mañana. No lo sé. Ni por qué vienes. De pronto estás obligado aquí. Es que mi mamá armó un escándalo y me llamó. Va todo el mundo para la iglesia. No sé si estás aquí por cumplir, porque alguien te invitó y para que no quedarle mal, o viniste por hobby. No tengo más nada que hacer los domingos, voy para la iglesia. O por religiosidad. Hoy es día del Señor, voy para la casa de Dios. Pero así como vienes, te vas. O por curiosidad, a ver qué es lo que pasa ahí. Yo no sé por qué hayas venido, solo sabes tú. Pero lo que yo sí sé es que sea cual sea tu causa, Jesús se ha detenido en este lugar. Jesús te está mirando. Jesús te está llamando por tu nombre. Porque yo creo que más de uno estamos sintiendo, me están tirando puya indirecta, eso es conmigo. Ya mi familiar le contó al pastor mi vida y me trajo para que me partieran todo el alma aquí. Mira que es Jesús. Es Jesús el que te habla. Es Jesús el que te está diciendo, es necesario que pose yo en tu corazón a partir de hoy. Zaqueo dio evidencias de cambio instantáneo. Versículo 8, por favor. Después que Jesús entró a la casa de Zaqueo, que predicó, que comió, no sé, Zaqueo se puso en pie y dijo, ¿a quién le dijo? ¿A quién se lo dijo? No se lo dijo a la multitud para que lo vieran. Porque hay gente que es experta en aparentar. Hermano, usted ve gente que son unos sacrosantos en los templos, pero en la casa son unos sacrodemonios. Gritan, pelean, insultan, maldicen, bailan, música mundana y todo el asunto. Pero en la iglesia usted los ve digo esto, y más los que se paran aquí, y más los que nos paramos aquí. Wow, ese es un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero vaya a verlos en la casa. Hermano, tú puedes aparentarle a la gente, pero dice la Biblia, conoce el Señor a los que son de Él, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sobre los enfermos pusimos las manos, y Él les dirá, apártense de mí, yo nunca los conocí a ustedes. No le digas a tu hermano
que vas a cambiar. No le digas a tu hermano que la palabra te llegó. Dígamelo a mí. Porque a mí me gusta cuando usted me dice, pastor, porque siento que... Pero a veces no me dicen nada. Yo, Dios mío, ¿qué pasó? Pero díselo a Jesús. Zaqueo no se lo dijo a la multitud. Él le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mi riqueza doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Cuánto? Este chiquitico tenía plata, hermano. Había robado, pero bastante, como diríamos en el costeñol, en pila. Si la mitad se la iba a dar a los pobres, se quedó con la otra mitad. La otra mitad a los que había defraudado. Se lo iba a devolver 4 veces. Y usted sabe que a la hora de devolver, aún los que no necesitan ingreso solidario aparecen allí. ¿Se da cuenta, hermano? Esas son evidencias de un cambio. Que cuando Jesús te habla, tú dices: yo tengo que cambiar esto, tengo que hacerlo. Y si a Zaqueo le costaba su dinero, imagínese, hermano. Número 1, Zaqueo tal vez siguió siendo cobrador de impuestos. Porque él no siguió a Jesús, él no se convirtió en un apóstol. No. La Biblia no lo menciona más. Seguro siguió en su cargo. No fue como Leví, como Mateo, que sí dejó el cargo y fue apóstol. Era también el publicano, cobrador. Pero de Zaqueo no se dice más nada. Tal vez, digo yo, tal vez siguió siendo cobrador de impuestos. Pero estoy seguro que ahora lo hacía correctamente. Cobraba lo justo. No era corrupto. Número 2, corrigió los errores del pasado, devolviendo lo que había robado. Entendió que no podía seguir siendo ladrón. Y hay muchos cristianos bautizados y que cantan y todo, y son unos ladrones. No le dan el diezmo a Dios, le roban. Déjeme y tomo agua, hermano, que eso me asustó. No diezman, no ofrendan. Ay, no hay amenes, no hay aleluya. ¿Se da cuenta que esto no es para el que está al lado tuyo? Eso es para ti. Número 3, Zaqueo no se avergonzó delante de sus amigos en mostrarse como un seguidor de Cristo. Bájate que quiero posar en tu casa. Se bajó corriendo y se fue para la casa con Jesús. ¿Qué diría su círculo social? ¿Y este qué hace con ese ahí? Y no faltaron los fariseos a la distancia. ¿Acaso Jesús no sabe que este es un pecador? A Zaqueo no le importó. Hay muchos cristianos en las iglesias que todavía se avergüenzan de decir que son cristianos, en la escuela, en la universidad, en el barrio, en la calle, que no le hablan a nadie de Cristo. Son cristianos evangélicos 007, espías a la secreta. Donde yo voy, yo no tengo... Usted a mí no me ve con una Biblia en la calle. Yo tengo mi Biblia en la casa y mantengo una Biblia en el auto. Ya. Pero yo en la calle no ando con Biblia, ni ando ensacado, así como ando con suéter, ando con camisa manga corta. No ando con un letrero aquí que diga soy pastor evangélico. No. Sino que donde yo llego y tengo la oportunidad, hablo de Cristo. Algo, hay una evidencia, hermano, que la gente tiene que notar algo diferente en ti. Y a Zaqueo no le importó el qué dirán. Tal vez para sus amigos Zaqueo perdió mucho dinero. Tal vez para sus amigos Zaqueo perdió el respeto de la comunidad. Pero a él no le importó. Él ganó la salvación, más valiosa todavía. ¿Qué temes perder? ¿Qué te asusta? ¿Qué temes dejar? No es que si me convierto y sigo a Cristo es que voy a dejar. No importa, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La Biblia dice que si tú y yo nos avergonzamos de Cristo aquí delante de los hombres, un día Él se va a avergonzar de ti delante del Padre Celestial. No te conozco. Hermano, ganamos más con Cristo y dejando al mundo. Versículo 9. Aplaude a Dios, dale gloria. Alábalo.
Mire lo que Zaqueo ganó. Con esa reacción, Jesús ahí sí se puso en pie y le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Por la decisión de uno, toda la casa es salva. Evidencias. Para terminar, vamos a hablar de otro personaje que dio evidencias. Pero hoy entrégale a Jesús eso que no te deja ser fiel. Entrégale. ¿Qué es? Tú lo sabes. Tu concepto, tu ideología, tus temores, tus miedos. Entrégaselo y vas a ver cómo la salvación va a entrar a ti. Marcos capítulo 5 nos habla de un hombre que la Biblia lo llama el endemoniado Gadareno. No es que se llamaba Gadareno, sino que era de la ciudad de Gadara. ¿Ok? Un endemoniado Gadareno, dice la Biblia, lo pongo en contexto, o vamos a leerlo, versículo 2. San Marcos 5:2 dice: cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. ¿De dónde vino? De los sepulcros del cementerio, un hombre con un espíritu inmundo. Versículo 3, que tenía su vivienda, su morada en los sepulcros. ¿A quién le gustaría vivir en el cementerio? Y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Ella tenía que estar bien endemoniado para vivir ahí. Porque muchas veces, versículo 4, había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, gritando, y en los cementerios, e hiriéndose con piedra. Esa era la actitud de este hombre. Estaba endemoniado. Y no era un solo demonio, era una legión. Y una legión era más de 3,000 soldados. O sea que podía tener más de 3,000 demonios este hombre. Entre 3,000, 5,000 y 6,000 demonios, él solito. Ahora usted dice: con razón vivía en los cementerios. Cuando él ve que Jesús llega a la orilla en Gadara y Jesús se baja de la barca, él enseguida corrió. La Biblia nos dice que los demonios, aunque luego los demonios hablaron, pero fue él. Versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. ¿Y qué hizo? No dice que fue los demonios que le dijeron vamos allá. O sea, dice cuando vio pues a Jesús de lejos. O sea, tuvo un momento de lucidez. Tuvo un momento donde tal vez su mente le fue de vuelta y corrió, pero cuando corrió los demonios hablaron. Ahorita voy a leerte eso. Hermano, yo creo que si estás aquí, amigo, es porque Dios te quiere dar un momento de lucidez. Para que tú reacciones y entiendas que Cristo es la solución para ti. Él corrió, se arrodilló, versículo 7. Y clamando a gran voz, y ahí sí puedo entender que fueron los demonios, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no ¿qué? Y Jesús no estaba diciendo nada. ¿Cierto, Virgin? Merce. Según la Biblia, el texto Jesús se bajó, él corrió y se tiró. Hermano, más de uno está siendo atormentado en este lugar. ¿Para qué vine, hombre? Me la están tirando toda a mí. Eso me dolió, eso fue conmigo. Me están tirando indirecta. Justo hoy vine. ¿Por qué no vine el domingo pasado que no estaba el pastor? Yo sí estaba aquí. ¿Por qué vine hoy? No, yo hoy estoy predicando la palabra. Lo que pasa es que cuando la gloria de Dios llega, los demonios no resisten. Y por eso es que cuando tú pones música evangélica cristiana en tu casa, los vecinos, ¡deje la boya! Pero ponle en Marta llega para que veas que todos llegan. No les molesta, no les fastidia. Es que los demonios se les revuelven a la gente. Una campaña al aire libre y todo el mundo, estos evangélicos bulleros, escandalosos, pero ponles un picó y se alegró la calle. Esto fue lo que le pasó a este hombre. Pero déjame decirte que este hombre, la condición de él es igualita a todos cuando no conocemos a Jesús. Pastor, ¿cómo así? Él vivía en los sepulcros. ¿Qué hay en los sepulcros? Muertos, cadáveres.
Cuando tú no tienes a Cristo, tú habitas en medio de gente espiritualmente muerta, muerta en el pecado, muerta en la condenación. Y te sientes bien, te sientes chévere, relajado, es tu ambiente porque tú estás igual de muerto como él. Cuando tú vienes a Cristo, tú disciernes y dices, no, ese no es mi lugar es acá. Mi lugar un domingo en la mañana no es la playa, mi lugar un domingo en la mañana es en la presencia de Dios. Amén, alaba a Dios. Esa es la diferencia. Y seguimos hablando de la condición de este hombre. Nadie podía atarle. Cuando tú y yo no conocíamos a Cristo, nadie podía atarnos. ¿A qué me refiero? No nos gusta someternos a las normas sociales. Los hijos no se someten a los papás. Es mi vida, déjame vivirla. No te metas, ya tú la viviste, ya yo estoy grande, tengo 18 años. El día que mi hijo me diga, tengo 18 años, bueno, mi hijito, salga por esa puerta y vívala. Trabaje, manténgase, pero mientras viva aquí se alaba al Dios vivo. Aquí hay normas. Cuando no tenemos a Cristo, hacemos lo que nos da la gana. No nos sometemos a las normas humanas y menos a las divinas, menos a las bíblicas. Y Dios quiere atarte, y tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, el que está enamorado de ti pendiente acá en la iglesia, Padre, yo lo ato a Cristo y te está tratando de atar y tú te desatas. Es la condición del ser humano. Número 3, andaba dando voces, alaridos, gritando en los sepulcros. ¿Qué gritaba? La Biblia no dice. Pero hoy te quiero decir que lo que el Espíritu Santo me hacía entender era que tu alma está dando gritos dentro de ti por la libertad de Dios. Tu alma se siente vacía. Recuerda lo que dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tu alma está vacía sin Cristo, igual que la mujer samaritana. Por eso tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era de ella, porque su alma estaba vacía. Cuando Cristo llena tu alma, tú no necesitas trago, no necesitas cigarrillo, no necesitas droga, no necesitas baile, no necesitas noviecitos. Te llenas de la gloria de Dios y Dios lo es todo. Veamos la evidencia del cambio del endemoniado gadareno, versículo 15. Después que Jesús lo libertó, le hace el texto a los que no lo saben, capítulo 5 de San Marcos. Jesús lo libertó, los demonios metieron en unos cerdos, los cerdos se precipitaron y los que cuidaban a los cerdos, al ver que los cerdos se echaron al mar y se ahogaron, salieron corriendo a la ciudad y trajeron revolución. Es que donde Jesús llega revoluciona. Y la gente vino a ver qué fue, los chismosos, man. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue? No, que allá el loco ese que anda en los sepulcros allá, se le salieron unos chuquis raros y se le metieron a los cerdos y la gente por curiosidad a ver. Y cuando vienen a buscar al endemoniado, dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven al lado de Jesús el que había sido atormentado del demonio y que había tenido los más de 3,000 demonios. ¿Cómo lo encontraron? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Es que ya que cuando Cristo hace una obra la hace perfecta. Ese hombre nadie lo podía aguantar y Jesús lo sentó. Ese hombre, voy a usar el costeñol, ese hombre andaba en cuero por allá y Jesús, búscame un vestido, porque en Cristo hay que andar es vestido. Y ya no andaba gritando y dando voces, estaba en su juicio cabal. ¿Qué aplicación es esta, hermano? Sentado, estaba escuchando a Jesús. Ya él se dio cuenta que no necesitaba andar gritando por los sepulcros. Jesús lo era todo para él. Cuando tú entiendes el verdadero
salvación, el verdadero cristianismo, sentido del cristianismo, que es la salvación, tú vienes a sentarte aquí los viernes y los domingos y te sientas en tu casa todos los días y abres la sacrosanta palabra de Dios y sientes que Dios te habla, te llena, te satisface y ya no tienes que andar angustiado por los problemas, por las necesidades, por las dificultades, sino que te sientas porque sabes que al lado tuyo está el único que puede ayudarte, solucionarte, sanarte, liberarte, y se llama Jesús. Aleluya. Lo encuentran sentado y vestido. Cuando venimos a Jesús, Cristo nos viste. Tranquilo, que no te voy a hablar de ropa externa, no. Jesús le cubrió la vergüenza. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo te cubre de la vergüenza del pecado. Cristo te justifica. Cristo te viste de santidad con su salvación. Y ya el diablo no te va a ver como te veía antes, un desvergonzado, desventurado, sino que ahora te ve como un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, como alguien que Dios ha transformado para gloria de su nombre. Como pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo regresó hediondo a choncho, a cerdo, a marrano, como usted quiera llamarlo. ¿Por qué? Porque se fue de la casa del padre y terminó alimentando cerdos. Y tenía tanta hambre que quería comerse la comida de los cerdos. Nadie le daba. Y usted sabe que con quien te juntas, así hueles. O si no, le pongo un ejemplo, Ana. ¿No has abrazado a veces a gente que se echa bastante perfume de ese fuerte y tú quedas con el olor? El que se junta con los pecadores huele a pecado. El que se junta con santos huele a santidad. El que es santo, santifíquese más. Y el que está en pecado, siga pecando más. No te estoy diciendo que no vas a tener amistades con ellos, pero no hagas lo que ellos hacen. Jesús te viste. Al hijo pródigo, cuando regresó, el padre lo abrazó, el hijo lo abrazó. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre lo abrazó. Y en ese abrazo, como que lo olió. Huele a choncho. Tráigame un vestido nuevo. Y seguro que lo mandó a bañar. Hermano, cuando tú vienes a Cristo, Cristo nos viste de su santidad y de su gloria. Y número 3, lo encontraron en su juicio cabal. Ya no desvariaba. Ya no era controlado por los demonios que lo llevaban a vivir a los sepulcros. Ya no andaba desnudo ni dando voces. Ahora estaba vestido como tú y yo estamos vestidos. Ya los demonios no nos llevan a las discotecas, a los bares, a las fiestas, a donde está el pecado. Ahora es el Espíritu Santo de Dios que nos dice: vamos a adorar a Dios, vamos a exaltar al que nos dio la vida. Esos son evidencias, hermano, de una verdadera persona arrepentida. No dejes que Satanás y el pecado sigan dominando tu vida. Sé libre hoy en el nombre de Jesús y conságrate para Él.